Y ahí. Buenas noches. En unos momentos ya estamos iniciando nuestro programa gerontológico de todos los martes en su nuevo horario de las 6:45 de la tarde. Muy bien. Hoy día tenemos temas muy interesantes, ¿no es cierto? Claro, hay que tomar en cuenta, tienen que tener cuidado. La gente que comunica temas sobre personas mayores tiene una gran responsabilidad. Claro. Y tener sobre todo una conducta muy respetuosa con las personas, así como se respetan a todas las edades. Se respeta a las personas mayores y a todos los ciudadanos, porque un comunicador no tiene derecho a maltratar a las personas. Jamás. En unos momentos más estaremos justamente comentando esto un poquito más. Y ahora que en estos tiempos las personas, incluso que no son periodistas, tienen acceso a las redes sociales, también tienen un grado de responsabilidad muy importante en lo que publican. Tampoco no podemos dejar de lado eso. Todas las cosas que publican llegan a mucha gente y mucha gente a veces lo toman como si fuera cierto. Y eso está mal. Claro. Están promoviendo ideas equivocadas, desinformadas o desactualizadas. Y lo peor es que son discriminadoras, edadistas, que es lo peor. Totalmente. Todavía. Claro. Sí. Eso es lo peor. Ahorita ya está. Hablando de tiempos en donde queremos erradicar más lo del maltrato y todo, no nos percatamos que es precisamente lo que estamos haciendo de entrada. Claro. Claro, a veces, como yo te digo, a veces la gente cree que todo lo solucionó con una palabra, cuando en realidad es algo mucho más que eso. Hay que estar atento a las cosas, pensar bien lo que uno dice, ¿no? Sí, correcto. Claro, no hablar así por hablar, como se dice. Bien, amigos, ahora sí, estamos ya iniciando nuestro programa de todos los martes gerontológicos. Así también con la compañía de Raiza Morales. ¿Qué tal? Un saludo, Raiza, para nuestro público. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Vamos a arrancar el día de hoy tres temas y muchos más que se devienen de ellos, de mucha importancia para que los analicemos y para que evolucionemos más nuestro pensamiento y nuestro alcance respecto del tema de la gerontología. Así que, Luigi, comenzamos el primero. Sí, bien. Sí, y sobre todo te cuento pues que ha habido algo realmente escandaloso, ¿no? De un programa, y yo no quisiera ahorita estar nombrando personas, ni instituciones, ni canales de televisión, ni nada. No. Pero sí tengo que decir que lo que ha ocurrido es algo bastante lamentable, en que un periodista ha maltratado a las personas mayores, burlándose de ella y con el tema sexual y todo lo demás. Yo creo que hay que valorar mucho la actitud de la doctora Isolina Dabove, que está presentando ya una querella, ¿no?, contra ese periodista, amparándose en lo que dice la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ojo, aquí no se trata, cuando uno es comunicador, ¿ya? Comunicador, puede que seas comunicador social o no, pero si tú adoptas un rol comunicador, ya estás asumiendo una responsabilidad. Cuidado con eso. Sin embargo, obviamente, la persona que está en un medio de comunicación, ¿no es cierto?, que trabaja en un medio de comunicación, y que por lo tanto asume ese rol, tiene la misma responsabilidad que si no es periodista o tiene otra profesión o no tiene ninguna profesión. Igual está asumiendo ese rol, y por lo tanto igualmente tiene la misma responsabilidad. Todas las personas que hablamos en público, Raiza, ¿sí o no? Las personas que hablamos en público
tenemos que tener responsabilidad. Incluso si nos podemos equivocar, correcto, ¿no? También puede haber un error, pero no una falta de respeto. Ojo, Jamás. ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Ven? Uno se nota, pues yo creo que una persona inteligente se da cuenta cuando hay un error, un lapsus, y cuando es realmente la persona simplemente hace lo que le da la gana y no respeta a las personas, ¿no? No respeta ni su profesión ni el papel que está jugando, si no es periodista realmente o comunicador. Claro. Porque Ahora, tú tienes que actualizarte y tienes que apoyar tus criterios, lo que vas a decir. Las palabras tienen mucho poder, entonces tienes que saber bien lo que estás diciendo y cómo va a afectar eso a la sociedad y la vida de todos en términos de lo que tú digas, que puede ser inclusive replicado o transmitido o promovido erróneamente. Entonces, efectivamente, no, tienes que tener mucho cuidado. si tú asumas un rol de comunicador, tú tienes una alta responsabilidad, ¿no? De que tus conceptos no sean denigrantes, ¿no? Hacia las personas, no sean irrespetuosos y no digan cosas que puedan ayudar a mayor discriminación, ¿no? Contra el grupo de personas de lo que se está hablando, en este caso, las personas mayores, ¿no? Ahora, ya sabemos que las personas mayores, las personas que ya estamos más o menos, digamos, con cierta cultura gerontológica, entendemos perfectamente que el grupo de edad de personas mayores es muy diverso. Eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, una de las formas, algo que siempre tenemos que tener presente, es que cuando nosotros generalizamos, ¿no?, ciertas supuestas debilidades o lo que tienen o lo que puedan tener las personas, ciertas dependencias o lo que fuere, no podemos incluir a todas las personas mayores. Entonces, nuestra información debe ser muy precisa, muy específica, saber distinguir y por lo tanto debe revestir seriedad, ¿no? Porque yo entiendo, sí, Raiza, yo te lo digo, yo a veces he escuchado también a doctores en programas, ¿no? Y si bien es cierto, no han, ¿cómo te digo? No han faltado respeto, ni han hecho cosas que se puedan decir denigrantes, pero sí han dicho cosas que son edadistas, pero que ellos mismos no son conscientes de lo que han dicho, de que son edadistas. ¿Te das cuenta? Entonces comienzan con los clásicos términos, ¿no? Esos de que las personas mayores, que hay que cuidar que se vayan a caer y cosas así, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, si yo estoy, o sea, del momento que yo digo que hay que cuidar que las personas mayores no se caigan, estoy prácticamente diciendo que las personas mayores, o sea, todas tienden a caerse. Entonces, todas son por eso frágiles, te digo, todas no pueden caminar bien, tienen problemas de movilidad. Por eso te digo. Por eso es que es importante cuando uno habla, cuando uno se expresa de un tema tan serio, tan importante como este, uno tiene que estar con su cabeza bien puesta, pues. Es decir, no puedes estar tú con, no sé. Ahora también, no, lo que pasa es que, Raiza, hay cosas que tienen que ser internalizadas. ¿Ya? Sí, correcto. Cuando el conocimiento acerca de la gerontología o de temas gerontológicos a veces es muy superficial, ¿no? Y como es tan superficial, la persona también lo toma muy a la ligera, ¿no? Cuando habla. Suelto de huesos, como se dice, desenvuelto todo, pero diciendo cosas que no son exactas y que terminan siendo edadistas, a pesar de que ellos no se han dado cuenta que es edadista lo que han dicho, ¿no? Claro, entonces, desconocimiento, ignorancia, pues no saben ni qué es edadista. Claro, entonces la responsabilidad que se le puede achacar a un periodista, a un comunicador social, o como dicen en México, comunicólogo, debe alcanzar también a los profesionales que asumen ese rol comunicador. Porque la persona que asume un rol comunicador debe tener por lo menos una visión
adecuada de lo que es la gerontología, comprender qué cosa es el proceso de envejecimiento, quiénes son las personas mayores, de su diversidad y de todo. Si no tenemos por lo menos esa visión, no vamos a poder hacer un buen trabajo como comunicadores, ¿sí o no, Raiza? ¿Cómo vamos a poder hacer un buen trabajo si no tenemos las bases, lo principal? No, para nada. No, y yo no digo que el periodista tenga que ser gerontólogo, no, eso no. Simplemente, como persona culta, como persona preparada que es, vas a enfocar un tema, quieres tocar ese tema, pues lee pues sobre el tema, ¿no? Y Infórmate, lee sobre el tema, actualízate, lee investiga. artículos, Sí, o anda a una conferencia de alguien importante que tú sabes que es muy bueno y que de repente te va a decir, acá, investiga, lee, y de ahí ya recién vas a poder hacer un trabajo adecuado, ¿no? Y que correcto. claro, entonces esa es la responsabilidad que decimos que tiene que tener el comunicador social y también las personas que asumen ese rol. A todos les compete por igual. Así que el respeto a la persona mayor tiene realmente que cuando el asunto es grave, como ha sido este caso, como para que merezca una querella, o sea, obviamente tiene que ser grave. Imagínate la seriedad. Claro, entonces, no burlarse de las personas, pero, y eso de tratar con diminutivos, eso es terrible realmente, ¿no? Que los viejitos, que los abuelitos. Pues, como le pasó a un doctor bien conocido, y tú lo sabes, ¿te acuerdas? Sí. El doctor no había puesto esa palabra, esas palabras no eran de él. Él No. había dicho, los adultos mayores había puesto él, pero Ajá. en el canal de televisión le pusieron los abuelitos. ¿Por qué los abuelitos se caen? Así le puso el canal de televisión. Es verdaderamente indignante, indignante totalmente. Primeramente, estás denigrando a la persona, no estás bajando el nivel. O sea, como el abuelito le puede decir pues su nieto, por el cariño que tiene, el cariño siempre tiende a ser diminutivo, ¿no? Por ejemplo, cuando no le dicen a alguien que se llama César, le dicen Cecitar, Jorge, Jorgito. Bueno, eso son cosas familiares, cosas de personas de confianza, ¿te das cuenta? Claro. Es algo distinto, es cariño, es amor. Eso no vas a comparar. Y tú sabes que la persona se agrada con ese trato, tú estás consciente y sabes positivamente. Pero en un canal de televisión no puedes poner los abuelitos, no puede, eso es aberrante, es una falta de respeto total. Las únicas personas que le pueden decir abuelo o abuelito a una persona mayor son sus nietos, nada más. ¿Quién más? Correcto. Los nietos son los que le van a decir abuelito por el cariño que tienen, ¿no? Claro que y sí. con esto más de que si a la persona mayor le place, porque en mi experiencia te voy a decir que hay gente que no, aún siendo abuelito o abuelita, no les gusta. Abuelo nomás dicen, ¿o no? No, cualquiera, ¿Ya? mamá o mamina o... Ya. Sí, yo sé que hay. Los que tienen ancestros de Italia o lo que sea, pero Yo nunca he quieren escuchado también a los abuelos se dice mamita también, mamita como mamita, mamina, mamá de papayito. mamá, cosas así, he escuchado, sí, es variantes, cierto. pero no abuelo. Pero son familiares, son cosas familiares, ¿te das cuenta? Pero son imagínate que hasta ellos que sí tienen esa calidad, no les complace. Entonces, imagínate ahora con una persona, un grupo de personas, te estás dirigiendo a un grupo de personas que no conoces, que no sabes si tienen descendencia, si se casaron y por qué razón no pudieron. Entonces, tú les estás agrediendo. Aunque no te percates, es una agresión. Sí, cierto, lo es. pues, Y yo tengo tengo todo el conocimiento que usa para eso. Sí, inconscientemente se hacen a veces. Lamentablemente, la mayor parte de las expresiones edadistas son inconscientes, la gran mayoría. Hay una gran parte de la población que son edadistas
por ignorancia simplemente, no desconocen completamente, no entienden el tema, no comprenden el tema, y por eso, Sí. por eso son como son. Pero aparte de todo eso, acá hay un poco de ruido ambiental que está ahorita, pero vamos a ver si yo hablo más fuerte que... Bueno, la cosa es que... Bueno, yo por lo menos no lo he... Sí, entonces vamos a pensar que hay que reflexionar sobre la importancia que esto tiene para que estas personas realmente se comporten como debe ser, sobre todo si son profesionales, ¿no? O sea, es vergonzoso realmente. Bueno, sí. Realmente esto es el comentario inicial que tenía que ver justamente con la comunicación y con el comunicador, tanto del comunicador social como de las personas que asumen roles de comunicador a través de la participación en programas. Entonces, por lo tanto, la seriedad ante todo, ¿no es cierto? Sí. Y eso, y yo creo que... El respeto, la seriedad y el verdadero... Y hay que tener también... La verdadera meta de una persona que comunica es comunicar, pero no comunicar cualquier cosa. Es comunicar algo de verdadero peso, de verdadero interés y de verdadero valor para las personas oyentes. No solo, no algo que porque, ay, me da la gana de decir esto y voy a hablarlo y hoy ya ahí vamos. No, de ninguna manera. Por eso es que vamos a ir ahorita. A ver, justamente ahora vamos a hacer vamos a pensar en lo que fue, ¿no? El sábado 25 que hicimos en el programa gerontológico de Sabatino, un programa especial con la participación de la Unidad Vanguardia Gerontológica, y enfocamos el tema, ¿en verdad envejecemos desde que nacemos? Pues bien, hicimos 4 de nosotros, hicieron su respectivo análisis, su reflexión, y consideramos que no hay evidencia científica que sustente esa afirmación. Por lo tanto, nos vemos obligados a descartar esa opción. Sin embargo, claro, si eso en el futuro de la investigación científica y más adelante, de repente podría haber algún cambio, nosotros obviamente aceptaremos lo que diga la verdad científica. Pero si no hay el sustento científico, no hay esa realidad, no se encuentra por ningún lado, entonces nosotros no vamos a utilizar ese tipo de afirmaciones. Y este tipo de afirmaciones, de eso de que se envejece desde que nace, que la concepción, la vienen dando cientos de personas en las redes sociales, miles de personas, sin siquiera ponerse a pensar si es cierto de verdad eso. ¿Cuál es el fundamento? Justamente en las conclusiones que se dio ese día, se había visto que básicamente el envejecimiento ya había sido definido por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como que incluye deterioro moleculares y pérdida de adaptación y todo eso, ¿verdad? Y cómo yo puedo pensar que si eso es el envejecimiento, eso es un niño, eso es un bebé. No, al contrario, ellos están totalmente para arriba, nomás eso, ahí no puedes hablar. Ahora, lo que está pasando, y si lo que yo entendí, y ahorita lo vamos a revisar justamente, Raiza, es por qué la gente afirma tanto esto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo repiten tanto? ¿De dónde viene el amor por la afirmación? Puede haber algunas razones que de repente lo consideran conveniente, adecuado, por decirlo así. Pongo entre comillas todo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque van a decir, bueno, si vamos a decir que todos envejecemos desde que nacemos o que de la concepción, entonces se siente como que todos están vinculados, o sea, como decir, para que sean todos empáticos, ¿no? Entonces vamos a decir eso. Aquí nadie se salva. Correcto. Pero yo no puedo decir frases para contentar a las personas
sino tengo que decir la verdad, lo que está establecido por de valor científico. Yo no puedo simplemente decir, voy a decir, sí, todos nacemos, desde que nacemos ya estamos envejeciendo, para que todo el mundo, todos somos parte del mismo club. Pues eso no es real. Entonces, entonces el punto era, ¿sabes cuál es, Raiza? Yo encontré la parte clave del asunto, es que la gente tiende a considerar que el transcurso del tiempo es envejecimiento. O sea, envejecimiento es transcurso de tiempo. Es decir, se suelen confundir, pasa el tiempo, avanzas el tiempo, y entonces la otra persona envejece. Entonces quiere decir que como el niño tiene 5 años, ya envejeció 5 años. Algo así es. Yo estaba estudiando este tema. Y la verdad es que es eso, básicamente. Es decir, estamos confundiendo las cosas. Y lo que me gusta, y yo te voy a decir algo bien interesante, es que eso de, por ejemplo, esa nueva manera de ver la vejez como ligada a la edad biológica y no a la cronológica, es algo contundente que justamente nos ayuda a fundamentar más todavía lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Sí. Porque nos está demostrando que la vejez no tiene nada que ver con la edad cronológica realmente. Es un proceso de desgaste del organismo y que puede tener ciertos avances mayores o menores según la persona que los tenga. Entonces eso quiere decir, por esa razón, es que no podemos decir que la vejez o la adultez comienza en un momento exacto, pero sí está demostrado. Esto sí está demostrado que en promedio, entre los 25 a 34 años, sí ya se dan las señales de envejecimiento. Ya se comienzan a dar, ¿cierto? Pasados los 25 años. Entonces, eso sí ya está comprobado. Eso sí está comprobado científicamente. Ya está Elda, justamente. Como está. Ahora también Elda va a hablar un poco con nosotros de eso. Y justamente por eso es que y ojalá que, estando Elda acá, lo voy a repetir esa parte, es que, ¿sabe? El problema, ¿sabes cuál es, Elda? La gente vincula envejecimiento con transcurso de tiempo como si fuera algo automático, o sea, como decir, alguien tiene 5 años, entonces 5 años ya como se va para adelante, ya envejeció, porque es en 5 años, algo así. Pero en realidad no es así, pues. El envejecimiento hay que verlo como desde el punto de vista científico. ¿En qué se basa el envejecimiento? ¿Qué es en sí el envejecimiento? Entonces, no es transcurso de tiempo tampoco. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que no tiene nada que... La edad biológica y la edad cronológica difieren muchísimo. Y por eso, por eso es que ahora viene la nueva corriente que vincula ahora la vejez con la edad biológica, ya no con la cronológica. Y eso nos fortalece más en la idea que nosotros tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, también habíamos descubierto que, a ver, la vejez se volteó. Acá dice, acá algo bien claro también está. Me encontré hoy día un artículo, mira, bien interesante, dice, los conceptos de envejecimiento y vejez. Decía, los conceptos de envejecimiento y vejez. Mira, no sé si piensa bien lo que dijo. Sí. Él está hablando de 2 conceptos, ¿correcto? Correcto. El concepto envejecimiento y el concepto vejeces. Acá está el punto. El concepto es vejez, no es vejeces. Vejeces es como por decirte, mira, vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando del concepto de caballo. Defíneme qué cosa es un caballo, ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí, claro. Si tú vas a hablar del concepto caballo, es caballo, no es caballos, ¿no es cierto? Caballo solamente vas a decir cuando te refieres al grupo de animales. Grupo de caballos. Ahí están los caballos, ¿no? Por ejemplo, vas a decir, ahí están los caballos, correcto. Pero si tú vas a hablar del concepto, el concepto es singular, es una unidad. El concepto es una unidad.
Entonces, este artículo que hoy día vi era un artículo escrito, tú sabes cómo son esos artículos científicos, ¿no? Su máquina con todo, con su PDF y todo, a todo dar. Pero Claro, ahí había un error, por supuesto. Ella tenía que sí. haber dicho los conceptos de envejecimiento y vejez. Eso es lo que correspondía poner. Y punto, claro. Claro, entonces, Ah, vamos claro, a saludar, Luigi, porque se nos están uniendo varios amigos y es importante sí, mandarles un saludo a todos. sí, por supuesto, a A Marta y todo. Elda, No, ella también al va, amigo Alfredo, que no, se ha unido de primero, a mi ella amiga Martita, tiene que agregar un paisana poco mía, lo que no pudo decirnos en otro día, porque tuvo un problemita y no pudo. Entonces, Genoveva también nos saluda, así que claro, bienvenidos todos. claro que sí, una unidad. Entonces, como digo yo, la vejez o adultez mayor, que es un término que también se puede usar, como todo Sí, concepto, ¿qué cosa es el concepto? Es la unidad básica del conocimiento. Unidad, exacto. unidad, o sea, uno, No solo, claro, claro, y por tanto se singular, expresa en no plural. singular, claro. Pero si tú quieres expresar la heterogeneidad en la vejez, vas a encontrar muchísimas formas. ¿Y por qué el término vejeces tiene problemas? Porque el término vejeces en español es un término de origen coloquial, como acá lo acabo de probar yo. Yo lo probé buscando y aquí encontré mira esta frase, ¿eh? Unos y otros se alimentáis de vejeces. Esa es una frase de España. Mira, después otra que dice, vejeces y nada más que vejeces. Ya estoy bien, hija mía. ¿Te das, ¿Te das cuenta? ¿Ves? O Sí, sea, es un término de origen coloquial, en eso no me equivoqué. Pero exacto. lo que sí es cierto es que un francés había propuesto esta pluralización. Pero está en francés, pues, y francés no es igual que el español, por más que lo traduzcas de manera literal. Entonces, lo que ocurre es que el término fue propuesto por un francés en los años 90, reformulado en 2008, y entonces el problema es la connotación en español, porque en Claro, español el término vejeces tiene un origen coloquial, entonces es diferente. Entonces, ese es el problemita. La traducción literal es un problema, ¿no? ¿Sí o no? Es un problema la traducción sí, literal. A veces no se sí, puede traducir literalmente porque te sale una palabrota en otro, en otro país, es una lisura de repente. Eso es real, claro, ¿eh? Eso es verdad. sí, Entonces, es verdad. claro, en Perú, la verdad, yo no sé, a mí Elda me hablaba de los vejestorios, ¿no? Pero en realidad, Aquí en yo, Guatemala es igual. pero yo en Lima sí he escuchado varias veces a personas decir vejez en Lima. ¿Y saben lo que me dicen? Oye, saquen esas vejeces que están trayendo acá a la casa, que esas cosas no sirven de nada. Mira lo que dijo, mira lo que dicen, ¿eh? Llévanse Sí, esas vejeces de acá. Entonces, todo esto significa que este término es origen coloquial, no debería ser un término que se use de manera técnica. ¿Te das cuenta? Ese es el exacto. problema. Claro, entonces, en mi disertación del jueves daré varios ejemplos también cómo desactivar el edadismo en el lenguaje, pero eso ya lo vamos a hacer el día jueves, va a estar bien también. Bien, Esa va a ser tremenda ahora también, sí, sí. vamos a invitar a él a ver que nos dé unas palabras, un poquito que se quedó corta ese día, tuvo una dificultad, pero ahora está con nosotros nuevamente. Adelante, Elda. Excelente. Abre tu micrófono. A ver, o yo no lo he cerrado. A ver, déjame ver. Déjame. Ah, no, no he cerrado los micrófonos, están abiertos. Sí. Ahora, Sí. ahora Hola, sí. buenas Hola, Elda. noches. ¿Qué tal, Hola, Elda? ¿Cómo estás? Bienvenida. gracias. Sí, el otro día me quedé paralizada ahí, no pude continuar por cuestiones de mi celular. Pero ahora vamos a completar nada más un pedacito porque no era tanto, ¿no? Porque ya Judy también había aportado, Luz había aportado. De todas maneras es como volver a recordar, ¿no? El tema que decíamos, sí es verdad que envejecemos desde que nacemos, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros Correcto. miramos, ¿no? Desde el punto de vista biológico, ¿no?
¿Qué nos dice ese concepto? ¿No? Que el envejecimiento viene a ser el resultado de la acumulación de los daños, de una variedad de daños de moléculas y de células a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y qué va a suceder con eso? Nos va a llevar a un descenso gradual de las capacidades físicas, ¿no? Las cuales tienen implicancias fisiológicas, como por ejemplo, dentro de la funcionalidad del movimiento locomotor, ¿no? Que va a ser más enlentecido, de repente, más torpe en algunos casos, pero por A o B motivos, ¿no? Entonces, en los sentidos también, va a haber una declinación en los sentidos, por ejemplo, en lo que es por ejemplo, la disminución del campo visual, de repente en la función auditiva, ¿no? Va a haber una hipoacusia que puede ser unilateral o bilateral. De igual manera también nos dice de que es un descenso gradual de las capacidades mentales, ¿no? Referidas a la funcionalidad de las áreas cognitivas. Por ejemplo, va a haber una disminución de la memoria, de nuestra concentración, de nuestra atención, de nuestras funciones ejecutivas, ¿no? Y por lo tanto, todo esto va a hacer que la persona, el ser humano se quede, la persona mayor se quede expuesto a mayores riesgos de patologías, ¿no? Y en el peor caso, la muerte. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta que nos hablan de cambios que se dan en este proceso y no vemos que no son uniformes, ¿no? Son diversos, no hay homogeneidad, no son homogéneos, ¿no? Sí. Entonces, si lo vinculamos a la edad, con la edad de una persona en años, vamos a ver que esto es relativo, que no es exacto, ¿no? Hay diferenciaciones. Entonces, podríamos decir que no podríamos determinar que el envejecimiento se inicie desde el nacimiento, porque como vemos es descenso gradual de capacidades y un niño cuando nace más bien va ascendiendo de manera gradual sus capacidades. Cada vez es más fuerte, más grande, más... Su funcionalidad motora, sus sentidos también van despertando, van desarrollando y mentalmente también su funcionalidad es mucho mejor porque no va captando mucho más dentro de su memoria. Algo lógico, ¿no? Lo que dice, claro, lógico. Atención, totalmente. Entonces, se podría decir entonces que no podríamos determinar que el envejecimiento se inicie en el nacimiento, como decíamos, ya que este proceso y sus cambios van a variar mucho de una persona a otra, ¿no? Entonces, el envejecimiento debemos tener en cuenta que es sobre todo individual. Ajá. Es diferente en cada persona. Diferenciando entre la edad cronológica, como decías tú, ¿no? Aparte de eso, tenemos las otras edades que hay que diferenciar también con la edad biológica, hay que diferenciar con la edad psicológica, hay que diferenciar con la edad social y con la edad funcional, ¿no? Todo esto forma el envejecimiento, un conjunto de nuestro envejecimiento de manera individual, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones que nos muestran, ¿qué? Nos muestran la realidad global del envejecimiento en sí, ¿no? En el ser humano, ¿no? Entonces, al margen, ¿no? Al margen de las edades tanto cronológica y biológica, ¿no? Debemos de tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Que sobre el proceso de envejecimiento, hasta el día de hoy, no hay ninguna teoría, como decía la vez pasada, que me quedé ahí, ninguna teoría que explica con suficiencia, ¿no? Con exactitud. Definitiva, no hay una teoría definitiva, eso me quieres decir. Ocurre en el proceso de este envejecimiento, del envejecimiento de cada persona, ¿no? Porque hemos visto que es muy variado, diverso, muy complejo, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, ya sabemos los otros factores existentes, ¿no? Como son la herencia, cuando hablamos de la biología de la genética. La parte genética, ¿no? Claro, la parte genética. El ambiente, la influencia que tenemos, por ejemplo, la influencia cultural, nuestras etnias, la dieta, el ejercicio, hasta las propias recreaciones o diversiones que tenemos también, las enfermedades. Todo influye, claro. Claro, y otros muchos factores, ¿no? Claro. Entonces, es muy, ¿cómo te puedo decir? Impredecible para decir, ¿no? Cómo y cuándo va a ser el envejecimiento de las personas, ¿no? Entonces, estos conceptos existentes ya, ¿no? Dados, estudiados, porque lo hemos estudiado y lo hemos aprendido en las aulas universitarias, hoy en día, a pesar que partimos de ahí cuando salimos, hoy en día nos está invitando a reflexionar, ¿no? Sobre este tema. Nos está invitando a analizar
a replantearnos y de ser posible renovar estos conceptos, ¿no? Yo pienso Necesariamente. tomando en cuenta, pienso yo Sí. que tomando en cuenta la individualidad de cada persona y el entorno que lo rodea. Exacto. Excelente. Entonces, hay que tener en cuenta esto en las nuevas investigaciones de biología, ¿no? Claro. Biología genética que vienen dándose hoy en día. Así es. Y vuelvo a repetir, la literatura de investigación nos dice que no existe en la actualidad ninguna prueba que nos determine la edad biológica de una persona, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que biológicamente no podemos fijar de manera exacta la edad biológica de envejecimiento de una persona, si es desde el nacimiento o es después. Aunque en investigaciones de la Universidad de Oxford nos están dando otras características. Pero hay señales, dice. Sí, pero claro, sí es evidente que las personas envejecen con más rapidez unas diferenciadas con otras. Eso nomás es lo que podría aportar por ahora. Excelente, gracias, Mavi, por darme la palabra. Excelente, porque has reforzado totalmente el concepto, justo en el momento preciso que íbamos a hablar sobre las conclusiones. Justamente hoy día, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, el día sábado 25 hicimos el conversatorio, ¿no? Es cierto que envejecemos desde que nacemos. Luego de habernos ya analizado con detalle todas las razones por las cuales se sustentan estas afirmaciones, entonces hemos considerado que no existe evidencia científica para decir que estemos envejeciendo desde que nacemos o desde la concepción. Me parece que es una interpretación, un constructo tal vez para ganar empatía, no lo sé, pero definitivamente posiblemente, no podemos afirmar tampoco, pero posiblemente podría ser, ¿no? Ahora, como los constructos. Te voy a contar justamente un ejemplo, ¿no? El otro día me encuentro con una profesional, trabajadora social, y me dice, no, pero Luis, tú estás tomando la cuenta solamente por la parte biológica. Pero cuando ella me dijo eso, en realidad no me refutó nada, sino simplemente me estaba dando a entender que de repente, o sea, en pocas palabras me estaba diciendo que el niño está envejeciendo psicológicamente, socialmente. Es una burrada también, pues, porque la persona recién se está madurando, recién está comenzando a construir la personalidad, todo. O sea que... está iniciando en su desarrollo. Claro, o sea, recién está en su desarrollo y crecimiento. Claro, sí. Me parece algo lógico. Entonces, pero sin embargo, yo quise investigar cuál era el motivo, los motivos por los cuales tanto dicen esa frase a cada rato. Entonces, yo me di cuenta que el error está en que considerar al envejecimiento simplemente como un transcurrir del tiempo. ¿Te das cuenta? Ese es el gran error. El envejecimiento no es un simple transcurrir del tiempo, es todo un proceso que tiene forma fundamental en la base biológica. Realmente cuando agarramos eso que tú dices, solamente el transcurrir del tiempo, es como que solamente tomáramos la edad cronológica nomás. Por el tiempo. Claro, o sea, cada vez que eso es lo que están haciendo. Sin tomar en cuenta la edad biológica, claro, ¿verdad? O las otras edades que pueden... Entonces yo he puesto acá, ¿el transcurrir del tiempo es envejecer? No, el envejecimiento es un proceso que es algo que ocurre en la vida, pero no es la vida misma. Ahora vamos, acá justamente, acá yo expliqué esto. Entonces el envejecimiento es visto como un transcurrir de tiempo y por ese motivo debemos entender que al decir eso, es por ese motivo es que dicen esto de que se envejece desde que nace. Pero ya sabemos el problema que cuando se define claramente lo que es el envejecimiento de manera científica desde la Organización Mundial de la Salud y sobre muchos estudios, no solamente la OMS lo dice, hay muchos estudios biológicos, lo definen básicamente como, bueno, hay una parte que ya la dijo Elda, esa no la voy a decir, y eso, entonces, lo que vamos a ir al punto es, entonces se puede apreciar, ¿no?, de que no es posible esto, ¿no? Fundamentalmente, la niñez es una etapa de desarrollo, crecimiento y desarrollo neto, ¿no? Me parece un error ver al efecto. El gran error
es ver al envejecimiento como si fuera el desarrollo total de la vida. O sea, parece que estuviera, o sea, no sé, pero esa es la impresión que me da, ¿no? Que el transcurrir del tiempo, como decir, el envejecimiento es el desarrollo total de la vida. O sea, yo estoy tratando de entender más o menos la otra parte, ¿no? Entonces, esto puede parecer un poco irónico, pero eso es lo que parece ir a decirse. Entonces dice, el envejecimiento no es el desarrollo total de la vida, sino un aspecto de la vida. ¿No es cierto? Es algo que ocurre en la vida. Eso es el envejecimiento, no es la vida. Entonces, si yo voy a empezar que desde la concepción, entonces me voy porque al espermatozoide también está envejeciendo, entonces me voy a ir hasta el alma también, el soplo vital. Claro, pues, vamos, eso ya es ridículo, es la verdad, te lo digo. Entonces, tenemos que por eso es que acá, en Vanguardia, nosotros tenemos que trabajar con base científica, no podemos simplemente basarnos en lo que dice el fulano, que lo dije en sultano, yo también lo digo, ¿no? Como los loritos. No, pero si todos, desde que nacemos, estamos ya envejeciendo. No es así, no es real. No. Y hay muchísimos estudios, ¿no? Hay cantidades. Yo saco ahorita, encuentro 50 de esos estudios que van a decir que no es eso, que no es real. Entonces, el nuevo concepto de vejez, miren esto de acá, el nuevo concepto de vejez que se asocia ahora ya no a la edad cronológica, sino a la biológica, refuta con mayor fuerza todavía aquello que el envejecimiento sea solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, es como si tú me dijeras, ¿sabe lo que escuché cuando usted estaba, no sé si lo escuchó Elda, pero la persona decía, un niño que ha cumplido años ya es un año más viejo. Me pareció una frase totalmente ridícula, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de frases ya deberían desaparecer del ámbito profesional y enfocarnos con seriedad. Entonces, el envejecimiento, como vamos a decir acá, esto no es la vida, no es toda la vida, solamente es un proceso que se da en la vida y que por lo pronto, y no se puede tampoco establecer un inicio de vejez, no existe tampoco ningún inicio de vejez, eso es otro engaño también. No existe un inicio de vejez para todos, ¿no? Porque al final de cuentas ni siquiera la vejez está bien sustentada. Yo he visto hoy día algunas definiciones de vejez, también tenemos que revisar eso. Vejez y envejecimiento podríamos hacer otro día, porque hay mucha confusión también, ¿no? Entonces, encontré en un artículo científico, como yo le digo, y esto para mí, esto es un tema que hay que tener mucho cuidado. Los conceptos de envejecimiento y vejez, eso creo que ya lo había dicho, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, a ver, si quieres, entonces tenemos que considerar ya definitivamente que mientras no haya evidencia científica bien sustentada en la que se pueda sustentar que efectivamente el envejecimiento se inicia desde la cuna o simplemente desde antes de la cuna, no sé, no podemos nosotros adherirnos a ese tipo de discursos. Y es más, nosotros entendemos que el envejecimiento todavía es algo que tiene que seguirse investigando, porque tiene todavía muchos misterios. En realidad, hay más preguntas que respuestas acerca del envejecimiento. Y es la complejidad que tiene este proceso, ¿no? Es la complejidad. O sea, es decir, por ejemplo, una persona puede envejecer más su rostro, puede comenzar a tener más arrugas, pero su estado físico es excelente. Otra persona, al contrario, mantiene su piel muy bien, pero está con problemas de salud, ¿no? Que no le permiten hacer mucho movimiento. Es decir, hay tal la diversidad y la variedad que tiene el envejecimiento que todavía sigue siendo un misterio, todavía hay muchas investigaciones nuevas que se van haciendo. Y nosotros tenemos que tener
ojos, oídos abiertos, estar atentos a eso, pero sí, vamos a descartar todo tipo de declaraciones que no se basen en un sustento científico. Esas cosas no podemos nosotros avalar, nosotros no vamos a hacer furgón de cola, ¿no? Ni de otros no. Nosotros no vamos a hacer furgón de cola, nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar. A ver, ¿qué es lo que dices? Vamos a revisar. Vamos a revisar si esto es posible. Vamos a analizar si esto es posible. Ese es el trabajo de vanguardia gerontológica. ¿Para qué está vanguardia gerontológica? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es comenzar a revisar todos estos términos, todas estas cosas que se dicen, todo esto que se comunica y tratar de encontrar una base que sea sólida, porque la gerontología es una ciencia relativamente joven que está en total evolución, está en proceso de cambio, y por lo tanto nosotros debemos impulsar también algunos cambios que sean importantes. Por eso es que vamos a hacer nuestro congreso, Elda. ¿Ah? Elda, nuestro congreso. El congreso va a ser en agosto, ¿no? Nuestro congreso va a ser en agosto. Todavía no tenemos los detalles. Está avanzando el tiempo. Esta semana o estos días nos vamos a reunir para ya poner el lema del congreso, que se va a realizar en el mes de agosto. Va a ser un viernes, sábado y domingo, va a ser para que no haya ningún problema para los ponentes que sean elegidos. Y por lo pronto ya estamos avanzando también los contactos. Me parece que va a ser un éxito, pero va a ser un congreso que no vamos acá a tener, acá no van a haber motivadores, no van a haber oradores, acá va a haber gente que aporte verdaderamente a la nueva conceptualización, la reconceptualización, el análisis, reflexiones y propuestas basados en un estudio bien hecho. Ese es el tipo de ponentes que vamos a tener para agosto. Nosotros no, a mí no me interesa. Yo ya la vez pasada, ¿te acuerdas, Raiza? Cuando vimos sí, una conferencia sobre, que no le llamaban edadismo, le llamaban viejismo, le llamaban. Yo no estoy de acuerdo con ese término viejismo porque está muy asociado a términos que tiene que ver con viejo. Todo lleva a viejo, inexacto, conduce a viejo, sí. Por eso es que no estoy de acuerdo. Edadismo es un término técnico y que engloba toda la discriminación por edad. Y además la discriminación por edad no solamente afecta a los mayores, sino también a otros grupos de edad. Y por lo tanto, y como la gerontología no es tampoco la ciencia de la vejez, sino de todo el proceso de envejecimiento, y por lo tanto, también debemos considerar todos los otros aspectos que pueden afectar a otros grupos de edad que están en envejecimiento. Exactamente, Luigi. Esa es la gerontología. Claro. La gerontología, ¿no? El que, digamos, es a través de la gerontología que nosotros logramos comprender mejor el envejecimiento, este proceso. Claro. Y con esto nosotros podemos, digamos, entender que el envejecimiento es un proceso normal, integral, ¿no? Del cual no hay que huir. Al cual claro, pero mira. Vamos a aceptarlo. Correcto lo que dice Zelda, pero también hay que decirle a la gente así esto, ¿no? Que el envejecimiento, para ser bien llevado, también requiere de nosotros. O sea, hay una parte genética, ¿no es cierto? Pero la parte que es etapa, o sea, estilo de vida, es más importante todavía. Es decir, sí, si yo quiero envejecer, lógicamente, porque quiero vivir más, ¿no es cierto? Algo así. Pero el asunto está aquí. El asunto es de que yo tengo que tener un estilo de vida saludable para que en ese proceso de envejecer no tenga patologías que me puedan limitar en mis posibilidades de seguir desarrollándome como ser humano, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas, ejercitándome en otras cosas. Entonces, para eso sí necesitamos tener una actitud. Y yo creo que eso es lo que debemos interpretar también por parte de la Organización Mundial de la Salud cuando se plantea el tema del envejecimiento activo, ¿no es cierto? Sin un envejecimiento activo, obviamente el envejecimiento nos va a conducir hacia abajo todo el tiempo. Pero si nos tomamos la actitud correcta, el envejecimiento crea oportunidades, ¿no? Es así, Elna.
Así es. Realmente sabemos que hay otros factores aparte del biológico que intervienen en el proceso de envejecimiento Claro, para lograr ese envejecimiento con bienestar, la en mejor motivacional. salud, en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones educativas. Entonces, esto debemos tener en cuenta, ¿no? Que estos factores de todas maneras van a influir de una manera muy, muy fuerte dentro de nuestro proceso, ¿no? Tanto lo social como tanto lo que es la alimentación, ¿no? Una buena alimentación, una alimentación adecuada, tanto la actividad física, porque el sedentarismo Así es. es lo que va también a ocasionar el estado de mala salud en la persona, ¿no? Claro, Y en cualquier claro, edad, no solamente en la edad claro. de anterior. Ujú. Mucho mejor si la persona ya viene desde joven practicando todas estas actividades, ¿no? Una buena nutrición, socializando, porque sabemos que Así es. socializar también le da el protagonismo y hace que la persona mayor mantenga su rol dentro de la sociedad, dentro de la familia, ¿no? Entonces, Ujú. esa vinculación siempre debe existir. Si una de estas cosas, de estas dimensiones le fallen en la persona mayor, va a decaer. O sea, tienen Claro, que estar todas va, juntas. Lo que va a tenemos envejecer mal en todo caso, ¿no? Claro, en ese que caso, claro, va a envejecer mal. Ahora les Entonces, pregunto yo a ustedes, ¿ustedes consideran que la persona que tiene gerontofobia realmente lo que tiene es, no será que le tiene ahora, miedo al buen vivir, al buen estilo, a los buenos hábitos, a cambiar sus malos es hábitos lo por que, unos buenos? no, lo que pasa acá, Raiza, has dicho algo interesante. Algunas personas, por ejemplo, que han tenido malos hábitos, ¿no es cierto? Han tenido malos hábitos y de repente se da cuenta que estos malos hábitos le están haciendo daño, pero obviamente le cuesta desprenderse de ellos, porque los hábitos no desaparecen así nomás, es complicado, ¿no? Y aparte del daño que definitivamente va a producir en su organismo, esa persona no va a estar en las mismas condiciones que lo que podría estar una persona que no haya ingerido, por ejemplo, demasiado alcohol, demasiados cigarrillos, o incluso que consuma drogas, o en fin, muy mala alimentación, obesidad, una serie de factores. ¿Ah? Eh, entonces yo creo que lo que tú quieres decir también ahí es que la gerontofobia surge a veces como un temor que podría tener un sustento en lo que uno mismo hace. Si yo comienzo a hacer un Exacto, desarreglo de mi vida, probablemente voy a exacto. tener miedo a la vejez, voy a tener miedo a cruzar la línea, ¿no? Entonces, Y ¿por por qué? lo Porque, tanto me da miedo cualquier cosa que tenga relación con las personas mayores, claro, que porque lo no que me tú vayan has a ver a hecho, mí como eso. claro, Y hay otro detalle, Luigi, que lo que más le cuesta a un ser humano admitir que es está la envejeciendo. mea culpa. No, no claro, solo eso, no, su culpa, dice, o sea, admitir, de lo que ha hecho mal. admitir que tus Sí, digamos, eso es lo que yo a lo largo de mi vida he visto, Errores, los que lo errores que más nos cometidos. cuesta a los seres humanos es admitir que hemos fallado, y nos hemos fallado a veces a nosotros mismos, cruelmente. Entonces, buscamos en decir, es que todos envejecemos desde que nacemos, buscamos claro, una justificante, un razonamiento. Ah, bueno, es que porque como tengo esta edad, pues ni modo, ¿va? Está bien que yo tenga estos achaques, que ya no me mueva rápido, que no pueda caminar. Mejor si ya no camino porque me puedo caer. Imagínate yo corriendo, saltando, me caigo, me quiebro. O sea, todo va en un mismo círculo claro, de claro. justificantes, de disculpas, de excusas, de por qué no cambio y de por qué me da miedo y por qué no quiero nada con esto. Ujú. Porque es así y es difícil. Entonces, y ahora les planteo el siguiente tema. Tenemos que pasar a la importancia que tiene la tecnología y el manejo de la misma para las En las personas personas mayores. mayores. Sí, sí, ¿Qué justamente, importancia tiene? claro que sí. Y justamente ese es el tema ya, el tercer tema que tomamos hoy día. Respecto al tema de la tecnología,
efectivamente, yo cuento como una anécdota, por ejemplo, cuando yo siempre he estado en eventos que salía a diferentes lugares de Lima, y un día pues me encuentro en una tribuna de un estadio, me acuerdo en el distrito de Caraballo de Lima, era el año 2014, y yo estaba con mi celular y con cámara fotográfica y les hablaba del Facebook, donde podían encontrar las publicaciones de las fotos, dónde van a salir, decían. Y la verdad es que me miraban como un extraterrestre. O sea, para ellos Facebook no entendían nada de lo que era Facebook. Mira, estamos hablando de 2014, no estamos hablando de 2005 ni Hace 8 1999. años, O nada sea, hace más. poco tiempo para que tú vayas dándote cuenta cómo ha avanzado la cosa rápido, ¿no? En cambio, regreso al mismo lugar en el año 2017 y me encuentro a bastantes personas con sus celulares diciendo que, lo voy a ver en mi Facebook entonces. Y estaban ya con... O sea, el cambio se iba dando, o sea, en la misma tribuna, en el mismo distrito, en el mismo lugar y en el mismo festival. Imagínate. Después estuve en otra, en San Juan de Miraflores, que es otro distrito populoso también de Lima, y también encontré una fila de personas, una fila completa de señoras con celulares toditos. Algunos no tenían, tenían dificultades con el internet, porque tenían wifi, en fin, por algunos problemas no tenían. Diversa razón. Pero Sí. lo importante es que tú veías que ya manejaban la tecnología poco a poco. Ahora, el tema de la tecnología es muy importante para el empoderamiento de la persona mayor. ¿Por qué razón? Porque la persona mayor tiene que ser una persona plenamente vigente, contemporáneo, tiene que hacer que este tiempo sea suyo verdaderamente. ¿Te das cuenta? No como antes escuchabas tú a las personas mayores, a los abuelos, de repente los escuchabas, ¿no? Y decían, en mis tiempos yo hacía tal cosa, que en mis tiempos, todo era en sus tiempos, ¿no? Y hace poco, en Facebook, salió interesante una caricatura, un dibujo ahí muy bonito, donde la señora está con su ropa de baño en la playa, y su nieta parece que le dice, en tus tiempos, ¿qué cosa hacía? ¿Cuál tus tiempos? Le digo, ¿qué cosa crees tú? Este es mi tiempo también. Así dijo la señora. Entonces, esto, por eso le digo, la tecnología es muy importante. ¿Por qué? Porque integra a las personas, sobre todo la tecnología de la comunicación, principalmente de lo que estamos hablando. Porque muchas veces he visto algunos espacios que hablan de tecnología, pero hablan de tecnología para asistir, ¿no? Como rehabilitación, o sea, de aplicación de terapias. No, acá estamos hablando de la tecnología de un ciudadano, ¿no? Consciente, que es capaz de comunicarse a través de las redes sociales, los correos, y tomarse sus fotos, y con sus amigos, y todo lo demás, y disfrutar. Entonces, yo creo que sí. Disculpa, Luigi, sí. Y dicho sea de paso, en esa caricatura, la dama Sí. tiene un celular, se está Sí, tomando sí. fotos y las va a subir a Facebook. Sí, lo iba a subir, sí. Así decía, porque voy a Más subir mis fotos. actualizada no podía ser. Claro. Entonces, ahí te demuestra, eso te grafica de manera graciosa lo que realmente hoy las personas mayores poco a poco van logrando. No sé, eso no quiere decir que estemos en un nivel, bárbaro, ya, no, tampoco. Nos falta mucho todavía, pero se nota un avance. Y ese avance yo creo que es un avance que no se va a detener. Yo creo que esto no se va a detener. Definitivamente, en unos pocos años vamos a tener ya, incluso, mira, yo diría, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hoy día mismo, ¿cuántas personas no estarán cumpliendo 60 años? O sea, ¿cuántas personas mayores más van a haber el día de hoy? Y estas personas mayores ya vienen con otras ideas, vienen con otros gustos, vienen con otro conocimiento tecnológico. Es decir, se va ya cambiando completamente lo que antes eran las personas mayores, ahora son otras personas mayores, distintas, que ahora les interesan más las cosas nuevas, ahora curiosean en las cosas nuevas.
le interesa, comienzan a mirar. Incluso hasta la música, la vez pasada se pusieron a bailar música juvenil. Entonces, como en el programa anterior que tuvimos con Raiza, dijimos algo bien importante. Las personas mayores que se adecúan y hacen que este tiempo sea el suyo, excelente. Pero tampoco hay que dejar el legado. Ojo, ojo. El hecho de estar ser contemporáneo, ser vigente, no significa que dejes de lado tu cultura, lo que tú allá has cultivado dentro de ti, y que es un legado que tú también estás pasando a otras generaciones. O sea, si yo, a través de las películas que yo vi, los programas cómicos que me hicieron reír cuando era chico, las cosas que yo leía, que escuchaba y las ideas que había, todas esas cosas van a quedar en mí. ¿Te das cuenta? Que van a ser parte de mí. Lo que no significa que yo voy a adaptarme a la contemporaneidad, a la modernidad, dejando de lado lo que antes me gustaba. No, lo que tú sigues cultivando, lo que siempre te ha gustado, pero ahora trata también de mirar un poco más, ¿no? Hacia el mundo moderno. ¿Qué más puedes encontrar en él? ¿Te das cuenta? Es decir, tenemos que entender que nosotros somos pasado, presente y futuro. Y futuro, porque todavía tenemos vida por delante. Así que, por lo tanto, somos pasado, presente y futuro. Y en todo ello debe estar incorporado. Entonces, la tecnología cumple un rol fundamental porque ha permitido que las personas mayores no se queden marginadas, no se queden afuera, ¿no? No se queden afuera, sino que están también dentro de todo esto. Y en ese sentido, y aparte, otra cosa, de los neurólogos, con respecto a los neurólogos han dicho, un neurólogo, me acuerdo de una conferencia, tomó en su mano un celular y dijo, miren esto ha sido una maravilla para las personas mayores. Así decía el neurólogo. Y después lo explicó. Dijo que eso había logrado que dinamizara sus procesos mentales, ¿no es cierto? Esas personas mayores, por ejemplo, que ya hoy día entran al Facebook, que se comunican, que están acá y allá, son personas que se están dinamizando. ¿Te das cuenta? Están teniendo mayor funcionalidad su área cognitiva ellos, claro, porque al manejar las máquinas, ¿no? Eso es. La computadora, el celular, ellos van poniendo en funcionamiento diario. Exacto, eso. Sí, sí. Su concentración, en lo que es su atención, porque ellos tienen ya, y en la memoria, porque ellos tienen que memorizar, pero la técnica que van a poder utilizar. Entonces, sí, ha sido muy útil para la persona mayor. Claro, el uso al aprenderlo, refuerzan el aspecto cognitivo, como tú lo acabas de decir. Las conexiones interneuronales, sí. Ahí está el ejercicio mental. Ahí está. No, y aparte que también otra cosa que cuando las personas mayores se quieran organizar, por ejemplo, las famosas organizaciones de adultos mayores, tenían las limitaciones de una comunicación muy pobre, ¿no? Y casi nadie la veía. ¿Por qué? Porque no tenían ni siquiera un conocimiento, ni cómo llegar, ni las redes sociales, ni nada. Hoy en día, la existencia del celular facilita la comunicación un montón, generando un verdadero empoderamiento de la persona mayor, no solamente no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. ¿Te das cuenta? Y eso es importantísimo. Muy bien, ahora sí estamos llegando al final de nuestro programa. Realmente hay que ya indicar solamente que cuáles son los... mañana tenemos un evento de la red internacional número 1, ya sobre cuidados paliativos y tanatología, con 2 especialistas, ¿no? Como son la Miriam Israel y también Didier Spence, que también es gerontólogo. 2 especialistas estarán frente a frente mañana en el programa. Y recordar también que ya estamos preparando nuestro congreso, que va a ser en el mes de agosto, el congreso de vanguardia gerontológica, y esperamos que podamos realizarlo
en toda su capacidad, porque ya en este momento la mayoría de las personas que ya han sido contactadas han manifestado sí que están complacidos de poder participar. Muy bien, entonces, Raiza, tu despedida del programa. Pues quisiera terminar agradeciéndole su participación como siempre. Un saludo a los amigos que nos acompañaron hoy y a quienes van a ver esto en reprise. Como siempre, los queremos mucho y esperamos que hayan aprendido igual que nosotros. Hemos aprendido también y hemos comentado acá con Elda. Y les agradezco también a Elda, como siempre, a Genoveva Suárez, imperdible, Sandra Sosa, que nos acompaña también, la doctora Karina Rodríguez, querida maestra. Ahí también está. Magno Alfredo, que siempre es presente y es infaltable, imperdible. Así que muchas gracias. Algo se me olvidó, rapidito. El día 30, o sea, pasado mañana, es el evento Luigi, de la red internacional número 2. ¿Ya? El tema va a ser sobre el edadismo y cómo desestructurarlo en el lenguaje y la comunicación. Ese es un tema de mi especialidad, o sea, que ese es el tema de mi especialidad. ¿Cómo desestructura? Porque el edadismo en realidad se estructura en base a sentir, a pensar y a actuar, ¿no? Pero en todo este proceso está la comunicación, ¿no? Está la comunicación. Cómo uno siente algo, lo da a conocer y al mismo tiempo lo publica y lo comparte. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar a manera no va a ser una conferencia, digamos así, lineal, sino más bien va a ser como una disertación. Yo voy a ir hablando y también haciendo preguntas para ir viendo cómo solucionamos, cómo lo destrabamos, cómo lo desestructuramos, estas estructuras edadistas que se dan en la comunicación. Eso lo vamos a hacer el 30. A Genoveva creo que levantaba la mano. Por ahí levantó la mano Genoveva. Sí, es que nos está no, es un like. Es un me gusta, dice. Sí. Bien, entonces ahora sí nos despedimos. Gracias de todo corazón, Elda, Martita, también por habernos acompañado. A todos. Y a todos los presentes. Muchas gracias, Elda, también.